A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Los arquitectos en el hacer, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuc. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuc.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, buen día, buen sábado. Aquí estamos en Radio El Esquiú, FM 95.3. Estamos en plenas vacaciones de invierno. Algunos ya en el final, otros comenzando. Pero bueno, lo cierto es que aquí estamos transitando ya el final de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Para quienes nos escuchan por primera vez, aquellos turistas que visitan nuestra ciudad de la provincia, esto es A Voz Ciudad, un programa de arquitectura y ciudad. Estamos en nuestro sitio web también, bonsuc.com. Ya sabés que A Voz Ciudad se ha mudado a este sitio, así que aquí podés escuchar las reiteraciones de nuestro programa. Podés elegir a la carta el podcast que te interese. También estamos en YouTube y en todas las redes sociales. Bueno, en nuestro episodio de hoy, el 712, la invitada de la semana es Mariana Ventrice, quien nos habla de la dimensión cultural de la Fiesta del Poncho. Tengo que aclararles que esta es una entrevista del año pasado. Esta entrevista se hizo a raíz de la fiesta virtual del Poncho. Ustedes recuerdan que estuvimos en pandemia. No sé si se acuerdan que estuvimos en pandemia durante 2 años. Bueno, el gobierno de la provincia había organizado esta fiesta del Poncho virtual y Mariana Ventrice era como la maestra de ceremonias, pero a mí me interesó traer esta entrevista por cómo Mariana nos habla de la dimensión cultural de la Fiesta del Poncho. Escúchala atentamente porque es emocionante todo lo que ella nos dice. Y luego en la segunda parte del programa vamos a tener aquí, sí, en vivo, al arquitecto Emiliano Molina Franco. ¿Qué piensa un arquitecto? ¿Cómo piensa un arquitecto? ¿Qué son estos bichos raros? Bueno, él nos responde todas estas preguntas, la dimensión, ¿no es cierto?, también del arquitecto en la mirada de su profesión y en la mirada de la ciudad y el territorio y la enseñanza también de la arquitectura en esta cuestión de formar nuevos colegas, ¿no es cierto?, que continúen este camino. ¿Comenzamos? Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con Mariana Ventrice. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto. Bien, muy feliz de compartir con vos este espacio, este momento, con tu gente, los que te siguen desde hace años y otros que te están descubriendo, que está muy bueno, porque es un modo de acercarnos a cierta mirada sobre el mundo desde un lugar determinado del planeta. Y eso creo que es muy interesante, está bueno. Bueno, muchas gracias, Mariana. Antes quería que, te presentaras, nos cuentes cuál ha sido tu trayectoria, tu experticia, un poco para que la gente que no te conoce, fuera de la provincia de Catamarca, sepa quién sos. Bueno, es difícil ser autorreferencial, es bastante difícil, pero sí, he sido una alquimista, se podría decir, una alquimista en mi vida. Siempre he estado buscando cosas, no sé muy bien qué. Mi profe de filosofía, mi maestro de filosofía, Walter Cohen, sabía decir que uno a veces busca cosas sin saber bien qué y ni siquiera si las va a encontrar, y no importa eso, lo importante es buscar. Estoy un poco en eso, ¿no? Desde siempre. Y bueno, he unido el campo de la docencia, soy profe de filosofía y pedagogía,
y a eso he sumado desde siempre mi amor por los medios de comunicación y particularmente por la radio, que ha sido el emblema sobre el cual instauré, podríamos decir así, mi actividad laboral, y la he ido paralelamente trabajando junto con la docencia. Y ahora estoy en actividades gremiales, trabajando en un gremio docente en CIDCA, aquí en Catamarca, y bueno, creo que son etapas que uno va. He tenido etapas también artísticas, cantando con grupos vocales, después como solista. Cada tanto aparezco porque el canto me produce mucha felicidad. Y la verdad que digo que si pudiera, la verdad que abrazaría todas las artes, porque también hice algo de teatro y siento que las artes subliman muchísimo toda experiencia personal, ¿no? Por eso creo que es muy alentador y estimulante poder incursionar en algún campo artístico, porque la verdad que uno le pone alas a muchas de las cosas que hace. Eso es un poco. Muy bien. Y bueno, y haciendo medios por ahí de vez en cuando, ¿no? Y bueno, y lo de la fiesta del poncho, que la fiesta más grande de los catamarqueños, porque es una vitrina, ¿no? Es un modo absolutamente local de mostrar todo lo que tenemos a nivel de la cultura, ¿no? Claro. Así es que está bueno. Sí, que le contamos a la audiencia que la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se hace aquí en la ciudad de Catamarca, en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, tiene declaratoria del Congreso de la Nación. En 2016 se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial y fue marca país en 2017. La fiesta del poncho no es solo la parte artística, el festival folclórico o el festival musical, sino que la fiesta del poncho ha sido siempre un muestrario extraordinario de la producción de nuestra provincia de Catamarca en todos los órdenes, desde la minería, pasando por la producción agroganadera, industrial, al mismo tiempo mostrar la innovación, todo lo que Catamarca en cierto modo quiere mostrar de cómo está en materia de desarrollo, que en realidad somos una provincia bastante conservadora. No podemos decir que seamos una provincia, incluso bien saben todos los que están en este momento conectados seguramente contigo al programa, que estamos dentro del norte grande argentino. Es un sector bastante complicado en cuestiones de riqueza, porque no hemos sabido todavía tal vez encontrar el hilo o la punta del ovillo para desarrollarnos como región y teniendo todas las herramientas, teniendo todos los recursos. Creo que en esto mucho tienen que ver también las miradas y la dirigencia social, y de qué manera se efectúan alianzas absolutamente estratégicas para que nuestra región también pueda mostrarse de otra manera. Pero bueno, eso es otro tema. Vos me planteás esta cuestión del poncho. Creo que el poncho tiene que mostrar también otras facetas, ¿no? Tiene que mostrar la pujanza de una artesanía única, que es la que tenemos aquí en la provincia de Catamarca, porque justamente esa artesanía que tiene esas otras contradicciones a nivel conceptual relacionadas con si la artesanía es una industria, ¿no? No lo es, no lo es efectivamente. El campo artesanal evidentemente no es una industria, no es que hacemos en serie, digamos, una vasija, porque nunca va a salir igual cuando la haces a mano a otra pieza o idéntica a otra pieza. Pero creo que sí lo que hay que advertir es la potencia de lo que tenemos, ¿no? De lo que somos capaces de producir, tanto en el campo artesanal como en el otro campo de la innovación, donde hay un agregado, donde hay un plus y donde la tecnología evidentemente genera toda una serie de nuevos artificios que es posible mostrar desde Catamarca, porque digo, no estamos alejados del mundo. Si algo tenemos los catamarqueños es que parecemos absolutamente conservadores y sin embargo estamos en la cresta de la ola de todo lo que está pasando en el mundo. Y nos encanta salir a ver eso en otros lugares y después venir y contarlo, y si podemos lo vivimos y lo experimentamos también aquí. Así que lo que creo es que estamos en
en una gran bisagra de potencia productiva de un sinfín de cuestiones. Yo apunto mucho a algo de lo que tu hermana, que es una de las más prestigiosas creativas audiovisuales que tenemos aquí en el medio, supo desarrollar, y es justamente la industria audiovisual. Nosotros tenemos mucho para mostrar y mostramos poco y no lo sabemos hacer a veces, en el sentido de a dónde colocamos ese producto, ¿no? Nos faltan tal vez los intermediarios para poder mostrarle al mundo lo que somos y lo que tenemos. ¿Qué provincia de la Argentina tiene 6.000? Que son la máxima representación del sector andino que tiene la provincia de Catamarca en relación con la cordillera que nos separa de Chile. Y muy pocos. ¿Quiénes saben de eso en el mundo? Casi nadie. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo, incursionando en grupos que ni conozco de dónde son, alguna gente de Oriente y qué sé yo, y cuento de dónde soy y qué son los 6.000 y demás, y dice, ¿cómo puedo llegar ahí? Porque nadie sabe dónde estamos. Y digo que tal vez ese sea el gran recurso que hoy los medios de estas características nos ofrecen a los que vivimos en Catamarca. Y la fiesta del poncho también tiene que abrirse, ¿no? Como un gran gineceo, digo yo, abrirse y ser fecundado por esta comunicación que transversaliza el mundo a través de Internet. Así nos van a conocer. Y si aprendo inglés es para contar lo que soy, no para contar lo que son los otros. Y si aprendo francés también del mismo modo, y si aprendo portugués es para traérmelo a los portugueses para que vengan a escalar los 6.000 aquí en Catamarca, digo, y para conocer mi fiesta del poncho. Es un poco eso, ¿no? Por ahí tenemos baja estima, me parece. Sí, ¿no? Y es algo que tenemos que apuntalar mucho. Nos hace falta una cura de sueño, más todavía, pero una cura del sueño que nos saque del sueño ese eterno de pensar que lo que tenemos no vale. Lo que nosotros tenemos vale y no saben cuánto. El tema es que hay que mostrarlo y hay que buscar los canales hoy día y las personas adecuadas que puedan ayudarnos precisamente. Siempre pienso yo en maestros y en maestras, cada uno en su campo, ¿no? Ayudarnos a encontrar ese recorrido y hacer esa bitácora virtuosa, ¿no? De poder contar lo mejor que somos, porque si algo tenemos es ser como una montaña. Las montañas tienen la riqueza escondida. Cuando uno comienza a tocarlas y a escarbar un poquito, descubre que adentro hay piedras preciosas, y verdaderamente eso tiene un valor incalculable. Un poco eso. Sí, me encanta escucharte. Estamos con Mariana Ventrice, porque también tenés una capacidad de comunicación maravillosa, Mariana. Es increíble realmente. Para la gente que en este momento está escuchando y que no conoce Catamarca, ya se debe estar imaginando todo lo que estás diciendo. Y tiraste muchas puntas, ¿no? Esta cuestión de esta mezcla de lo conservador, ¿no es cierto?, del lugar, con la mirada de los que llegan, la baja autoestima, la cultura. Claro, quizás seguramente estás aportando mucha información para aprovechar este formato que se presenta ahora, ¿no es cierto?, en esta fiesta, y que no quede solo en el festival, sino en aprovechar esos minutos, ¿no es cierto?, de televisión para poder mostrar todo eso, precisamente, todo lo que se hace en las artesanías, mostrar nuestros paisajes, nuestro paisaje natural y cultural, ¿no?, que es tan importante. Y se descubre esta posibilidad, ¿no?, de que se pueda conocer y que se pueda mostrar. Vos bien dijiste al principio, estos minutos que perdíamos y que teníamos que hablar, ahora ponemos imágenes. Qué interesante todo el desafío que se viene por delante, aprovechando esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Estos registros lo que nos hacen es advertir que hay otros modos de comunicación que siempre tienen que estar presentes. Digo, ¿qué impediría pensar que la fiesta del poncho durase todo el año con este formato en las redes sociales? Y bueno, solamente tener un presupuesto destinado para eso y equipos de personas que se ocupen de trabajar eso de manera permanente. Porque digo, los artistas necesitan una pantalla
La pantalla la puedes tener, hemos visto ahora que es algo posible, que no es algo imposible de llevar adelante. Y si algo necesitamos son circuitos. Acá en Catamarca lo que no tenemos son circuitos culturales. Se han peleado tanto por esto de los circuitos culturales en el NOA, digo, los secretarios de Cultura, y te digo porque en alguna vez estuve trabajando en gestión. Estuviste en la gestión, cultura, de cultura. Sí. Y si algo se ha hecho es todo el tiempo pensar modos posibles, estrategias, impulsar mediante programas, proyectos y cuánta cosa más, circuitos virtuosos a nivel del NOA. Se consiguieron y a medias. Es difícil porque a veces uno en ese entusiasmo por tratar de promover lo propio se vuelve algo mezquino con lo del otro, ¿no? Y en realidad, si algo nos han mostrado, ¿sabes? Las grandes regiones del mundo que en este momento están instaladísimas. Y te voy a hablar de un caso, y se van a morir de risa porque muchos me conocen que soy, me he tornado en la pandemia una obsesa de Oriente y en particularmente de China, de Japón y de Corea. Mira. Para mí Corea... yo creo que tendríamos que estudiar Corea, ¿sabes? Porque Corea es una pequeña península que tiene esa zona de Asia, que hoy tiene una de las industrias audiovisuales más extraordinarias del mundo. ¿A quién instaló primero? A BTS, ¿no? O BTS. Ese grupo, como hay tantísimos en este momento, no vienen trabajando de ahora, ¿no? Vienen trabajando desde hace un tiempo. Claro. Pero hoy ha instalado a través de los videos y de contar historias en los videos y cuánta cosa más que yo lo descubrí en pandemia, que tienen detrás escuelas de cine universitarias, que tienen formación de productores audiovisuales, formación de directores, formación de guionistas, formación de actores. Digo, la parnafernalia que sostiene esa industria que hoy ha ganado el mundo no es casual, es algo que tiene gente que pensó eso en su momento y hoy lo que están haciendo es recoger los frutos de ese trabajo entusiasta de formación de capital humano para el mundo. Y lo han ganado. Y digo, uno tiene que aprender. Ganaron el Oscar con una película, parece? ¿Te acordás? Y vos no sabés las escuelas de música que tienen, Basilio, tienen escuelas de música extraordinarias, tienen cantantes extraordinarios. Yo cada cantante que escucho coreano me saco el sombrero. Claro. Digo, y nosotros que acá tenemos todo, nos faltan más maestros y maestras y nos faltan más escuelas. Si nosotros pudiésemos ver, digamos, cuando te digo ver es como tener esa visión intelectual de la importancia de formar a la gente y sobre todo a los más jóvenes, los que tenemos más años, que nos dimos cuenta y hicimos el recorrido y nos dimos cuenta que faltó. Bueno, ahora hay que ponerle el otro empuje a los que vienen, para que cuando alguien se sube a un escenario no sea la cosa pelada, suelta, sino ponerte, no sé si uno va a copiar los mismos esquemas, digo, de cosa escenográfica, ¿viste? Y al mismo tiempo coreográfica que vos advertís en la industria coreana, porque somos otra cosa nosotros, pero ojo que tenemos muchos puntos en común, muchísimos puntos en común. ¿Cómo cuáles? En las culturas hay que advertir cuáles son nuestros puntos en común. El tema del conservadurismo, de su tradición, que nosotros incluso a veces las tenemos muy velada porque no queremos contar que somos conservadores, pero ellos son celosos de esa tradición conservadora. Claro. De ese folclore para nosotros, ¿sabés? Que a veces nos cuesta como asumir porque queremos ser modernosos, queremos parecernos y no terminamos de darnos cuenta que lo más importante de nosotros mismos como cultura es mostrar lo que somos y lo que nos acordamos que nos enseñaron los abuelos, ¿sabés? Y creo que esta cosa del poncho lo que tiene es eso, el absoluto núcleo de identidad de Catamarca como provincia de la región norte, que tiene algunas características como por ejemplo las comparsas calchaquíes, que son únicas en su tipo. No hay otra igual que viva, por ejemplo, la época del carnaval como la vivimos nosotros.
nuestra prenda tradicional, el poncho, con sus teleras, con las que han incluso recuperado técnicas ancestrales de hilado e incluso de la seda del coyollo, por ejemplo. Su música tradicional, la música gutural de nuestras collas, ¿no? E incluso esa cultura colla fabulosa que todavía persiste en zonas como Antofagasta de la Sierra, Laguna Blanca, algunas zonas de Belén y demás, que están todavía prístinas, nadie las ha tocado y no ha tenido la penetración todavía de la civilización occidental como tal. Entonces creo que son refugios absolutos de nuestra cultura. Y todo esta forma de vivir andina que nosotros tenemos, que incluso a veces no queremos que nos digan que somos andinos, no sé por qué. Yo la verdad que me siento absolutamente consustanciada con eso, y eso que tengo raíces inmigrantes dentro de mi sangre, italiana, por parte de mi padre, y por parte de mi madre incluso del Chaco salteño, fíjate vos. Entonces hay toda una simbiosis ahí de líneas culturales que se unen, se encuentran, pero particularmente al uno sentirse catamarqueño, como en el caso, creo que es muy interesante pensarse. Hay que pensarse, aprender a pensarse y pensar desde aquí el mundo. Creo que eso es uno de los registros más fuertes que uno puede tener relacionado con nuestra fiesta. Hermoso todo lo que estás diciendo. Estamos con Mariana Ventrice. Antes de terminar la entrevista, que pasó el tiempo volando, quería preguntarte un poco. Vos sos sanjuanina, ¿no? No, soy catamarqueña. Sos catamarqueña. Pensé que eras sanjuanina. No, he vivido algunos años en San Juan en mi infancia, y después volví aquí a Catamarca. Mi equivocación o mi recuerdo, como me contaste. Sí. Bueno, pero ¿cómo es tu recuerdo? ¿Cómo te encontrás vos en el recuerdo con la fiesta del poncho? Un poco para ir cerrando ya esta entrevista en esta cuestión de tratar de construir un poco la historia del poncho, pero desde el lugar personal de cada uno, desde tu lugar. A ver, ¿cómo podés construir esta historia de esta fiesta nacional e internacional del poncho que se hace aquí en Catamarca, en el noroeste argentino? Mi vida en cierto modo ha pasado por el poncho, ¿sabes? En la adolescencia. Recuerdo, y vos me decís qué cosas te trae el poncho, el haber estado con compañeros de secundaria con un puestito vendiendo chorizos en la olla para juntar plata para irnos de viajes de fin de curso. Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo de la fiesta. Después el haber estado ya cantando en la fiesta del poncho con algún grupo musical que sosteníamos, y después ya con gente en el escenario, ¿no? Con algunos de los locutores, esos que figuran en el libro grande del poncho, don Luis Oscar Aiza, Roberto Ibáñez, Jorge Álvarez, que han sido maestros de ceremonias, Marcelo Simón. Hemos estado también con otros locutores cordobeses que en algún momento vinieron aquí al poncho. Yo he tenido ese disfrute de poder estar con muchos muchachos en el poncho. Pero lo he disfrutado muchísimo, y con colegas también que me han hecho sentir muy cómoda en el escenario, y en cierto modo uno deslumbrado con todo lo que el poncho ha significado en esta época del año en Catamarca, ¿no? La llegada de artistas que uno jamás hubiese pensado presentar, y que de pronto estaban con vos conversando un ratito antes de que suban al escenario. Claro. Y ahí te das cuenta también de esta otra mirada, ¿no? De cuando alguien sube al escenario y de pronto se prenden las luces, y esa persona que está ahí es alguien intocable, ¿no? Es el ídolo, esa referencia, ¿no? Tan impresionante, y que de pronto está conversando con vos y te pregunta, che, ¿querés un café? ¿Querés tomar esto otro? Bueno, yo he tenido esa suerte, que no todos la tienen.
y la verdad que me ha servido para advertir el significado inmenso de esta fiesta en cuanto a lo que ha querido mostrar. Es mostrar lo mejor de una cultura, la argentina, pero también lo mejor de nuestra cultura, la norteña, y lo mejor de lo que somos, los catamarqueños. Así es que, más allá de los sinsabores, de las críticas, de cosas que no salieron bien, de las peleas que a veces surgen o de los contratiempos, de los conflictos que surgen previo a la fiesta siempre ha sido un punto de unión de los locales para mirarnos y ser, creo que, muy benignos a veces en muchas de las cosas que hacemos, claro. Porque el poncho es un entramado de amor, Basilio. A ver, ¿cómo cada es eso? Cada telera que trama el hilo lo hace con un amor tan exquisito que hace que a veces un poncho dure 6 meses dispuesto en el telar. Y hay que tener mucho amor para poder lograr esa prenda. Y lo que ha hecho el poncho es mostrarnos eso, que cada hilo y cada entramado tiene como una representación en esa prenda que cuando uno la mira dice, pero qué belleza, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Sea un puyo, sea un chal, sea un poncho de esos de vicuña, que uno sabe surgen de ese camélido tan exquisito que tenemos en zona de altura aquí en Catamarca y que pesa menos de 200 gramos un poncho hecho con ese hilo, a la que las mujeres le ponen un amor cuando se encuentran y van empezando a hilar, ¿no? Y trenzar ese hilo de la lana de vicuña o del hilo de vicuña, que es algo increíble. Los que hemos podido ver el proceso sabemos lo que implica. Y en todas esas mujeres hay mucho amor, mujeres y varones, porque hay veces que hacemos mucho distingo entre eso, si ser varón o mujer. Somos seres humanos que de pronto nos toca hacer cosas y está bueno todo eso, ¿no? Más allá de esas otras distinciones. Así es que creo que rescato de todo esto y de mi experiencia con el poncho, el amor con el que uno se dispone para encontrarse con una cultura, con la nuestra. Muy bien. Y bueno, y ya volverá el año próximo si todo sale bien, y estará bueno también volver a encontrarse, ¿no? Abrazarse, mirarse y tocar esas prendas que vos también has descrito ahora. Bueno, Mariana, realmente ha sido un gusto, un lujo tenerte en nuestro programa. Queríamos homenajear a esta fiesta que es patrimonio nuestro de aquí de Catamarca. Es nuestro absoluto núcleo de identidad textual de Mariana Ventrice. Bueno, muchas gracias, Mariana, sabes de nuestro afecto y mucha suerte. Un abrazo inmenso para todos y no se pierdan de Catamarca. Catamarca está buena, se los digo por experiencia. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Estuvo con nosotros, no, gracias a vos. Estuvo con nosotros Mariana Ventrice. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con mi querido amigo, el arquitecto Emiliano Molina Franco. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en A Voz Ciudad. Hola, Basilio, ¿cómo estás? La verdad que un gusto siempre participar y bueno, feliz porque también pensamos y charlamos cosas para la ciudad, para la arquitectura. Así es. Me encantaría que te presentes, Emiliano, contar a la audiencia tu experticia, qué es lo que haces, dónde vivís, para que entremos un poco en clima. Bien. Yo soy Emiliano Molina Franco, arquitecto, graduado en la Universidad Nacional de La Rioja, resido en La Rioja capital. Tengo mi estudio de arquitectura, que se llama Pucará Arquitectura más Ciudad. Pueden encontrarme en Instagram como Emiliano MF, o
el Instagram de mi estudio como Pucará-arquitectura. Ujú. Soy docente de la cátedra de Taller 5 y trabajo como arquitecto independiente con obras de diversas escalas, desde espacio público hasta remodelaciones. Hacemos todo con la más grande de las pasiones. Y por cierto, mi otra pasión es la docencia y trato de ejercerla de la mejor manera junto a la cátedra de Taller 5. Bien, ¿por qué Pucará? ¿Por qué se llama Pucará el estudio? Y contanos, bueno, ustedes son varios socios, ¿no? Sí, ¿por qué le pusieron somos 4 Pucará? socios, Gonzalo Bustos, Silvia Díaz y Nicolás Yáñez. Y bueno, Pucará en realidad... Pero hay muchos arquitectos que revolotean también, vienen muchos porque les gusta ir a trabajar a Pucará, ¿no? Contanos. Sí, esos somos los socios y después estamos trabajando con distintos asociados. Hoy uno de nuestros asociados es el arquitecto Mario Romero Celis. Estamos siempre trabajando con Diego Córdoba y Sebastián González. También siempre buscamos estudiantes brillantes o que tengan actitud y aptitud y los vamos incorporando al equipo porque también pensamos que la formación del arquitecto, si arranca antes que la graduación, es mucho más importante porque ya entras al mundo laboral con algo de experiencia. Claro. Entonces, por ahí que usen el estudio como plataforma de despegue, siempre nos motiva también. Muchas personas Bien. están trabajando en el estudio, por suerte. ¿Y por qué Pucará? ¿Por qué se llama así? Mira, te cuento, Pucará estábamos buscando un nombre. En realidad yo entro después. Los que fundaron el estudio son Silvia Díaz y Gonzalo Bustos. Yo entro como estudiante al estudio en el año 2010. Y Pucará era porque, viste, como somos los jóvenes que recién salimos, nos queremos comer el mundo, tenemos esa soberbia de decir que teníamos una mirada por encima mirar por encima la ciudad, mirar con ojos de extranjero las cosas y poder dar una mejor solución. Pucará, no el avión, sino la construcción, el atalaya que utilizaban los diaguitas y los nativos originarios de Argentina como fortalezas de defensa. Desde ahí miraban el territorio y veían cómo venía el enemigo o quienes venían, entonces podían tomar las medidas y se comunicaban entre Pucará y Pucará con señas de humo, con sonidos. Entonces viene un poco por ahí, por una cuestión estratégica y también una cuestión nuestra, ¿no? De culturalmente nuestra, ¿no? Siempre me impactó, o sea, de lo que, bueno, porque le cuento a los oyentes que como arquitectos uno siempre establece en contacto con algunos arquitectos, hablamos de estos temas, de la ciudad. Siempre me impactó en ustedes, en el estudio Pucará, que no hablaban de la arquitectura desde la mirada objetual, que uno podría decir era lo natural, porque la carrera de arquitectura de La Rioja tiene esa mirada objetual, todavía no, o es una decisión, no sé, todavía no hay una mirada, a pesar de que está previsto, de esta mirada de la complejidad del ambiente, del territorio, de la realidad, ¿no? Y cómo esto, ¿por qué siempre estuvo presente en ustedes? Me parece que influyó mucho la arquitectura chilena, ¿no? La nueva mirada, la arquitectura joven chilena, que tiene una mirada del territorio sobre todas las cosas como primera medida para poder afrontar, digamos, cualquier construcción que hagamos en el mundo de la arquitectura. Un poco antes que eso, me remonto al año 2009, yo cursaba el taller 5 y el taller hace un concurso de la revista Vivienda, en el cual hacíamos intervenciones con una mirada, la verdad que te obligaba a ver el territorio también, en el interior de La Rioja, en una ciudad, en un pueblo que se llama Olta. Nos va muy bien en ese concurso, sacamos el tercer puesto y otra chica de La Rioja, otros compañeros sacaron el segundo puesto o el primer puesto, no sé, nos había ido muy bien. La Universidad Nacional de La Rioja estaba pisando fuerte en el ámbito nacional, teníamos excelentes docentes y participábamos en concursos nacionales y nos iba bien.
En ese viaje a Salta, porque uno de los premios era, bueno, ir a retirar el premio, qué sé yo, ir a la entrada a un congreso internacional súper genial, ¿no? Que venía Salvador Rueda, Lucien Kroll, arquitectos italianos, era como bastante importante el congreso, lo organizaba Pesci, Rubén Pesci, de la Fundación CEPA. En ese momento yo me voy con mis compañeros de acá y allá me junto con los que son hoy mis socios, con Silvia y Gonzalo, que también estaban recién pensando en armar el estudio. Y ahí tenemos el primer contacto y pegamos tan buena onda que mis compañeros después se volvieron en colectivo y yo me volví con ellos en el vehículo que andaban ellos. Me quedé un día más. Y en ese congreso también fue un poco forjador porque había congresos, había una parte de hábitat, una parte de ciudad, y así como distintas partes, en distintos lugares. Y bueno, nos fuimos a ver a Salvador Rueda, a Lucien Kroll, de los que más me acuerdo y los que más me impactaron porque hablaban de otra escala, hablaban del territorio, hablaban de la arquitectura sin arquitecto, y eran conceptos que en la universidad te los daban medios desarmados y que por ahí en este congreso, con esta gente, empezó a germinar ahí la idea esta de territorio fuera del objeto. Imagínate que viene un tipo y te muestra arquitectura sin arquitecto, o sea, del objeto alejado, y viene otro tipo y te muestra la complejidad urbana con lo que él estaba pensando y haciendo en Barcelona. Te rompe la cabeza porque dejas de ver el objeto, entras a entender la complejidad que significa una ciudad o un territorio. Y después, en el año 2014, tuvimos la oportunidad de ir a la Bienal de Buenos Aires y ahí conocimos a la gente de Grupo Talca, y ahí es donde viene esto que decís, que yo los tengo presentes, y ahí es donde toma mucho más peso en el estudio y en mi mirada también el territorio. Trabajar el territorio desde lo mínimo. Hasta entonces nosotros trabajamos la ciudad desde lo mínimo, la ciudad entendiendo que hacer una ampliación o a levantar una medianera estabas construyendo ciudad. Desde esta otra intervención en mi vida, en la vida del estudio, que es conocer al Grupo Talca, entramos a entender que hacemos territorio y entender que la ciudad está en un territorio. Y cómo la ciudad está en ese territorio determina el destino de miles de vidas, ¿no? De sus habitantes. Y muchas veces lo damos por sentado. Sí, pensaba mientras hablabas, claro, no pasa mucho quizá en Argentina, o es más controlado esto. Sí, en otras universidades de Latinoamérica, que hay muchas carreras de arquitectura privadas, que se entiende como que la arquitectura es para un grupo socioeconómico medio, ¿no es cierto?, que no tiene problemas, que está todo perfecto, y se plantea como una arquitectura del espectáculo. En Argentina, por suerte, la universidad en su mayoría es pública, entonces siempre hay una bajada, ¿no es cierto?, lo que se llama la arquitectura, una mirada social. Quizá eso también ayuda, ¿no? Y en Chile, que de pronto estén estos grupos que tienen esta mirada, que nosotros coincidimos, ¿no es cierto? Claro, te va llevando, ¿no es cierto?, a unirte, la gente se va uniendo por las formas en que va pensando, ¿no? Y va reforzando su pensamiento, ¿no? Sí, yo por suerte tuve la oportunidad después de hacer un taller con el Grupo Talca y con Casu Segers, una arquitecta chilena que yo siempre digo que si hubiese sido hombre ya hubiese ganado un Pritzker o algo, pero como mujer siempre se invisibiliza con muchos años de trayectoria y una obra impecable. Y Chile tiene capaz que la potencia de la universidad privada tiene, ¿no?, de ser más asertivo, de ir a un punto concreto, no tan difuso, que explotan sus conocimientos en ese objetivo y lo llevan a cabo, y lo estudian, y lo exploran, y lo experimentan. Por eso tenés 4 grandes universidades en Chile que marcan un poco el camino. La Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica, la del Desarrollo y la de Talca. Creo que son así 3 o 4 universidades muy marcadas, que vos entendés perfectamente los objetivos y cómo, de hecho, vas caminando por la ciudad y por ahí ves algún edificio y decís,
viene de esta línea, ¿no? Claro. Poder llegar a determinar. Sí, sí, sí. Qué interesante. ¿Y cómo ves la enseñanza de la arquitectura aquí en la Argentina? Vos que, bueno, tenés mucho contacto con colegas, bueno, sos un colega joven y te gusta, ¿no es cierto?, saber todo lo que pasa, ¿no es cierto? Bueno, ya le cuento a los oyentes que nos escuchan que Emiliano, estamos con el arquitecto Emiliano Molina Franco, tiene una predilección por saber todo lo que pasa. ¿Cómo ves la enseñanza de la arquitectura en estos momentos, en este contexto, en este mundo que estamos viviendo, atravesado también por esta pandemia que, uno ve, ¿no es cierto?, en los talleres de arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, cómo los estudiantes están un poquito agotados, ¿no?, de toda esta virtualidad que estamos viviendo en la enseñanza y en el aprendizaje? Bueno, yo creo que hoy la pandemia ha visibilizado muchísimas cosas, y entre ellas en la enseñanza y en la enseñanza de la arquitectura, que hay un grave y gran estancamiento en la docencia. El docente en general y el docente de arquitectura, que debería tener cierta actualización y predilección por actualizarse en las tecnologías y en los métodos creativos, se nota mucho más. Hoy, es muy fuerte lo que estás diciendo, un estancamiento en la docencia. Sí, lo pongo como titular. Mira, letra catástrofe. Hace años que por ahí hablo con ex profesores que están en la Universidad de Córdoba, con colegas de otros lados, de Rosario, de Buenos Aires. Y al principio, estoy hablando de esto es un fenómeno que viene desde un tiempo, ¿no? Al principio es como que veían una curva decreciente en el nivel, en la calidad de estudiantes. Pérdida de interés, pérdida de atención, un poco esa displicencia, ¿no?, para ir y cursar y volverse a la casa. Pero después yo me di cuenta, y también al charlo con estos colegas, que el problema no son los estudiantes, el problema es que seguimos tratando de enseñar como se enseñaba hace años, ¿no? Después de una revolución cultural como es Internet y los medios, las redes sociales, no podemos seguir enseñando como se enseñaba antes. O sea, hay que tener en cuenta, ¿no?, que nuestro cliente, por así decirlo, que es el estudiante, ha cambiado. En 5 años cambió rotundamente el tipo de estudiante que tenemos. Tenemos un estudiante con un acceso a la información que está... Uno dice, bueno, tenés muchísima información, antes teníamos que ir a la biblioteca, pero el mar de información en el que estás sumergido es la nada misma. O sea, imagínate encontrar un grano de arena en el mar. Claro. ¿No? A este nivel de información en la que tenemos, y la cual la mayoría, el 90% es basura, o no le sirve, y nosotros queremos enseñar con una dialéctica del enseñar una lección y que el otro la aprenda, la entienda, la asuma y la replique, cuando la enseñanza ya no es eso. Tenemos que dejar de dar lecciones, tenemos que aprender lecciones con nuestros estudiantes, tenemos que guiar desde la experiencia es cada vez más importante para el docente. No podemos tener docentes que solamente sean docentes, tenemos que tener docentes que investiguen, que construyan, que practiquen. No podemos, o sea, la docencia es mucho más compleja que ir y pararse 4 horas en un taller a esperar que los estudiantes te muestren los proyectos y vos decís si está bien o está mal. Eso es una locura, no puede hacerse, y más cuando el mundo que te abre Internet, vos podés abrir una ventana y encontrar ejemplos de lo que está bien o lo que está mal de cualquier cosa. En mi época solíamos ver los baños que desarrollaba Le Corbusier y decías, estos baños, el profe de taller 2 te los bocha. No sirve. Bueno, imagínate eso hoy, un estudiante que puede encontrar baños de cualquier manera, de cualquier forma, arraigado a cualquier cultura. Claro. Imagínate que simplemente con un clic puede copiar una casa y tener una presentación para un final de un taller o de cualquier otra materia. O sea, es estúpido seguir pensando que una entrega es algo que es como un examen, que está bien o está mal. Los procesos son los importantes.
Sí, sí, los procesos son más importantes. Con esta idea nos quedamos en esta parte de la entrevista. Me gustaría saber un poco cómo es tu mirada con respecto a la arquitectura latinoamericana, y sé que nos querés contar también una experiencia muy interesante de una fundación. Tenés un ciclo dentro del estudio Pucará, del estudio de arquitectura de ustedes, donde se comunican semanalmente y establecen una comunicación en vivo con arquitectos muy renombrados, muy importantes de Latinoamérica. ¿Qué aprendizaje vas teniendo en este recorrido de escuchar y escucharte también? Porque a medida que van hablando, vos también vas haciendo tu propia construcción. Al escuchar a estos arquitectos latinoamericanos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos con respecto a lo que está sucediendo en Latinoamérica en los temas de la arquitectura, el urbanismo, el paisaje? Bueno, te cuento que es un ciclo que nació en la pandemia, en mi cuenta de Instagram, un poco para poder seguir con esto de docencia, mejor un servicio que me sirve a mí para aprender. Y por ahí si queda y a alguien le sirve, puede visitarlo y entender y aprender lo que pasa en otros lados, en otros contextos y con otros arquitectos. Y lo trasladamos al estudio bajo el nombre de Arquitectos por Arquitectos, cual una vez al mes dedicamos toda una semana para postear obra de algún colega que nos parezca interesante, que nos guste o que esté buena. Y el fin de semana de esa semana tenemos una entrevista en vivo si se puede concretar, ¿no? Ha habido casos que no hemos podido concretarlo. Y han pasado gente de, no sé, de Ecuador, de Paraguay, de México, de Argentina muchísima también, de Chile, lo cual nos permite a nosotros entender un poco la globalidad de la cuestión. Como decía vos por ahí en la primera parte de la entrevista, la arquitectura tiene la maldición de ser para cierta clase pudiente, ¿no? El 1% de la población mundial puede tener acceso a una obra de arquitectura, así de corta, ¿no? Sí, sí, lamentable, pero es así. Todo lo demás y toda la demás opción que existe. En eso hemos hablado, por ejemplo, con Gloria Cabral de Gabinete de Arquitectura de Paraguay. Ellos tienen una visión muy clara de esto. Por ejemplo, una de las enseñanzas es que ellos trabajan mucho con la mano de obra y tratan de levantar el costo en sus obras de mano de obra y bajar el costo de material. Entonces reciclan, reusan, y un poco que su filosofía de trabajo se basa en eso. Utilizan mucho, son maestros del uso del ladrillo. Usan la compresión, la tracción, como cielo raso, como vigas, como es espectacular. Hacen catenarias. Entonces, y los desperdicios de ladrillo los utilizan también en sus obras. Entonces así es como ellos reducen el costo de material, le dan oportunidad a la gente para tener un trabajo pago. Es como que ganan todos, porque el comitente en realidad paga la misma cantidad. Claro. Y así, no sé, qué sé yo, me impactó mucho arquitectos como Campodónico, arquitecto rosarino. Hoy uno de Rosario, sí. Sí, uno de los arquitectos que tiene una linda proyección internacional en Argentina, que él me decía que hasta cuarto año no se veía como un arquitecto. De hecho dice que diseñaba horrible, él mismo se dice. Entonces también entender un poco que hoy podés ser un estudiante que te esté yendo más o menos, o que estés un poco desanimado porque las cosas no te salen, y muchas veces no es que estés mal o que no te salgan las cosas, sino que tenés que seguir y podés en realidad dejarle un mensaje al mundo. Sí. Es esto, el que te está evaluando muchas veces no tiene la verdad, y muchas veces lo que estás haciendo es genial, solo que no hay nadie que lo aprecie. Sí, sí. Entonces, a mí se me dio por eso, para preguntarle a estos arquitectos cómo fue que empezaron, cuáles fueron sus primeras obras, o qué les pasaba en la universidad, cómo transitaban ese periodo. Gloria, por ejemplo, habló de un poco del machismo y del acoso, ¿no?
mujer en las universidades. Ah, mira. Nicolás Campodónico habló de esto, del problema de la autoestima o de su propio trabajo, que hoy es uno de los más conocidos en Argentina, que en su momento era un 4. Que es súper interesante ver cómo esa gente viene para saber que es uno más, que son pares y que es cuestión de ponerle pasión. Claro, porque le contamos a los oyentes que están escuchando en este momento, estamos con Emiliano Molina Franco, arquitecto. En la formación del arquitecto, en el taller de arquitectura, claro, muchos docentes no tienen formación docente, entonces por ahí se cometen errores, ¿no es cierto?, en el trato, involuntarios, o bien esta idea de imponer precisamente la idea, ¿no es cierto?, de no entender que hay todo este camino, este proceso está atravesado por una subjetividad, no hay cuestiones objetivas por ahí, hay algunas cuestiones, pero en realidad siempre hay una mirada muy subjetiva en la arquitectura y que por ahí no se entiende que siempre el trabajo que trae el estudiante en su construcción siempre es muy valioso, porque a partir de ahí se construye, ¿no es cierto?, el pensamiento que te lleva a vos a formarte, ¿no es cierto?, sólidamente en una teoría para poder avanzar, ¿no es cierto?, en tu formación. Claro, es complicado el tema. Lo atraviesa todo eso y unido a las emociones, al ego, una carrera con mucho ego, mucha creatividad, ¿no? Es muy difícil ser un buen docente de arquitectura. Sí. Y siempre se cometen muchos errores, pero se va aprendiendo de los errores. Estuviste hablando, de estos arquitectos latinoamericanos, por ahí tocaste la palabra del reciclaje. ¿Cómo ves el tema de la sustentabilidad en la arquitectura? Hoy en día que está muy de moda, ¿no es cierto? Y sobre todo, yo siempre reitero esto, que cuando vas a un congreso no puede dejar de faltar la palabrita en el paper: sustentabilidad, sostenibilidad, medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Cómo ves este tema? ¿Qué pensamiento te atraviesa? Bueno, hay que tener claro ahí que tenés la sustentabilidad y la industria de la sustentabilidad, ¿no? Ajá. Tener un panel fotovoltaico no te hace sustentable. Tener un biodigestor no te hace sustentable. Te hace sustentable entender dónde estás ubicado y utilizar los recursos de manera más eficiente. Eso es la sustentabilidad. Los modernos lo hacían muy bien, los griegos lo hacían muy bien. O sea, hay ejemplos en el mundo y sobre todo en la arquitectura vernácula que de sobra para entender la arquitectura desde la sustentabilidad. Si de repente estás en un lugar donde, no sé, no tenés adobe o no tenés arena y hoy está en boga que el adobe es lo más sustentable, y la madera también por ahí es lo más sustentable, y es un lugar donde tenés que pedir la huella de carbono del transporte de que te lleven madera o que producir el adobe para tu casa es inmensa, no está siendo sustentable, y el gasto económico que tenés tampoco está siendo sustentable. La sustentabilidad también entra en los recursos que tiene uno a la mano, ¿no? El cliente... Claro. Es sustentabilidad económica. La arquitectura es tan amplia y tan compleja que no podemos basarnos solamente en un título o en una parte de esto que llamamos la sustentabilidad. Una obra es sustentable si está bien orientada, una obra es sustentable si la persona que la compró, que la pagó, vive bien y no está endeudado y está depresivo y se termina, mal. O sea, hay otras cosas más allá de lo técnico, de lo técnicamente sustentable. Una arquitectura es sustentable si también a la ciudad. Imagínate que construimos una arquitectura a lo Calatrava, ¿no? Con paneles fotovoltaicos y que recicla el agua y que toma el aire, podría el aire polucionado de la ciudad y lo tira como aire fresco y crecen plantas y pajaritos. Y de repente el mantenimiento de ese lugar es tremendo y le cambian las políticas económicas del mundo y tenés que demolerlo porque ahí tiene que a aparecer otra cosa. Y te duró 50 años o 20 años un edificio de eso. Sí. No fue sustentable, ¿no? Una máscara de aparentar ser sustentable. Claro, sí, tal cual. De moda. Sí.
Sí, es un tema muy complejo realmente y nada, hay un arquitecto todavía vive que se llama Elio Piñón en Barcelona que dice que es todo una moda, esto de la sustentabilidad, porque él sostiene que siempre la buena arquitectura o la arquitectura siempre buena fue sustentable, ¿no? Entonces, bueno, es un fetiche de moda, dice que está instalado hoy en día. Por último, nos quedan muy pocos minutos, hemos atravesado todo, la profesión, la enseñanza, tu mirada y tu experiencia del contacto con arquitectos latinoamericanos, esta mirada de la sustentabilidad, tu postura frente a esto. Y quería que me cuentes en un minuto, si podés, algo muy interesante que me contaste los otros días sobre una fundación que se llama Más Mil, que hablan algo así del uso del suelo. Me gustaría terminar con esto, como una anécdota, que lo cuentes. Eso también tiene que ver un poco con la sustentabilidad. Es una fundación que está en Chile, en Santiago de Chile, y ellos, imaginemos que todo el 65-70% del territorio es montaña. Sí. Esta fundación tiene como eslogan llevar los Andes a la gente, acercárselos. Entonces, lo que hacen es, toman como referencia una ley que hay, que dice que arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, la cota 1000, no se puede hacer usufructo del territorio. Entonces, desde ahí va hacia arriba, es todo reserva, salvo que el Estado haga cuestiones que tengan que ver con el bien público. Puede ser un parque, puede ser un hospital, puede ser una escuela. Sí. Lo que pasa es que esa cota, lo de abajo es todo privado, es muy difícil acceder. Entonces esta fundación lo que hace mediante intervenciones genera accesos, plazas o puntos de llegada para establecer estos senderos que ya existen, que son senderos de Baqueano o la ruta Pehuenche o la ruta Mapuche. Hay varios de estos, si entran en la página los van a ver. Pero me hace muy interesante cómo tiene una mirada territorial desde lo urbano a lo territorial. Ya se plantan de una forma para que la persona, el ciudadano promedio, pueda tener acceso a la montaña, algo que por ahí nos sobra y lo damos por sentado también, ¿no? Claro. Qué interesante, ¿no? Qué interesante realmente toda la arquitectura. Yo por ahí digo, lo habré leído en algún lugar, no recuerdo, pero sí, a mí me gusta un eslogan que dice: la arquitectura nos sana, la arquitectura nos salva, ¿no? Qué interesante tener en cuenta estos aspectos, ¿no?, que mencionaste. Y bueno, y lo importante de la arquitectura y la mirada social de la arquitectura, ¿no? Ojalá esto siga y ojalá, Emiliano, sigas luchando por este ideal, estos paradigmas. Y te agradecemos muchísimo esta entrevista y ojalá haya servido a muchos arquitectos jóvenes o pequeños o estudiantes o jóvenes que quieren estudiar arquitectura, que le haya servido todo esto. Así que bueno, te agradezco mucho, Emiliano. No, muchas gracias a vos, Basilio. Siempre es un honor. No, por favor, para mí. Bueno, estuvo con nosotros el arquitecto Emiliano Molina Franco. A Voz Ciudad. Bueno, estamos llegando al final de este programa 712 de A Voz Ciudad. Interesante todo lo que nos decía recién. Ya se está yendo Emiliano Molina Franco, hablando de la arquitectura, de la ciudad, del territorio. Es interesante indagar en la mente de un arquitecto para saber qué piensa y cómo piensa, ¿no es cierto?, su profesión, la ciudad y la formación de los futuros colegas. Bueno, lo que me interesó también fue la primera parte con nuestra invitada especial Mariana Ventrice, una entrevista que hicimos el año pasado que era realmente atinente o era interesante repetirla este año. Recordemos que esta entrevista, como lo dije al principio, le hicimos a Mariana Ventrice la hicimos el año pasado a propósito del poncho virtual que había organizado el gobierno de la provincia en plena pandemia. Y bueno, y en esta oportunidad creo que hay muchos conceptos súper interesantes que nos interesaba traerlos en esta ocasión como un homenaje, ¿no?, desde de nuestro programa a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
porque Mariana nos habló de la dimensión cultural de la fiesta del poncho, que eso me interesa mucho realmente rescatar y que tengamos presente, ¿no? Creo que esto es lo bueno, esta idea también que ella esboza de cómo el poncho debería ser todo el año y deberíamos usar las redes sociales, ¿no es cierto? Y todas las plataformas para tenerlo presente durante todo el año. Y bueno, esta idea del absoluto núcleo de identidad catamarqueño que pasa por la fiesta del poncho. Me parece que esto es central, ¿no? En su discurso, en su pensamiento con respecto a la dimensión cultural de la fiesta del poncho. Creo que esto es lo que cuenta y bueno, aquí están llegando mensajes de la gente que nos saluda porque han escuchado precisamente a Mariana, así que bueno, muchas gracias por sus mensajes y bueno, ya sabes que si llegaste tarde al programa y no pudiste escuchar a Mariana Ventrice o a Emiliano Molina Franco, podés hacerlo en mi canal de YouTube, en Spotify o Apple Podcasts buscando Basilio Bonsuc y por supuesto en nuestro sitio web bonsuc.com, donde ahí podés encontrar todo. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, que vayan terminando bien julio, ya se viene la actividad dura de la segunda parte del año, así que a disfrutar los que pueden de lo que quedan de las vacaciones de invierno, de este receso. Chao, hasta el próximo sábado. Seguime en bonsuc.com. Mis podcasts están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc, en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos en A Voz Ciudad. A Voz Ciudad.